La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a esperar un momentito más a que se conecte nuestro proveedor. Un momentito, por favor. Está teniendo algunas dificultades técnicas. Gracias. Bueno, vamos a... Disculpa. Sí, no hay problema. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este webinar de KIDE. KIDE es uno de los principales proveedores a nivel mundial en cuanto a la detección autónoma de extintores, soluciones para extinguir incendios y en sites o en lugares que requieren agentes limpios o ya sea CO2, ¿no? Eh, Nos acompaña Daniel Serrano, quien es la persona que nos va a dar el webinar del día de hoy. Entonces, Daniel, bienvenido, muchas gracias y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manlio. Ya estamos por aquí en línea. Pues con todo gusto, no sé si ya estoy en mi pantalla, vamos a hablar hoy sobre el tema de las alarmas y sistemas de detección de alarma. Sí, todo bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues dando inicio a la charla, realmente hoy la intención es poder hacer un comparativo entre los distintos dispositivos que manejamos dentro del portafolio. A final de cuentas, todos ellos nos sirven para proteger pues lo que más queremos, ¿no? Ya sea propiedad, negocio, incluso nuestro propio hogar. Y cada producto tiene características diferentes. Algo que me interesaría puntualizar mucho dentro de este tema de tecnologías de protección contra incendio es que justo dentro de las distintas tecnologías, pues podemos observar que en función de la etapa en la que se encuentre la evolución del fuego, cada una de las tecnologías nos puede ir cubriendo un distinto nivel de riesgos. Por ejemplo, incluso además de los sensores puntuales que nos vamos a enfocar más el día de hoy, que están en la etapa 1, también existen otro tipo de sensores de los que podemos hablar después, como sistemas de detección temprana, ¿no? Que funcionan también por aspiración. Vemos que también existen ya, pues obviamente los sensores puntuales, PhotoBeam y demás que podemos trabajar. Hoy vamos a hablar justamente un poco más sobre esta etapa de humo visible. Posteriormente también vamos a tener la parte de sensores de llama, ¿no? Y bueno, cuando ya hay calor intenso, pues los mismos rociadores, ¿no? Que también son una solución en la protección contra incendios. En este caso no estoy metiendo tanta información sobre la protección, digamos, activa como extintores o sistemas adicionales de supresión. Sin embargo, porque justamente nos vamos a enfocar en esta parte de detección principalmente. A final de cuentas, algo relevante a tomar en consideración es que en función de qué tan avanzado vaya la etapa de evolución del fuego,
obviamente los daños también pueden ser mayores, ¿no? Y en este sentido hay que tener siempre en consideración el factor tiempo, ¿no? Qué tan rápido podemos actuar para prevenir o tomar alguna acción interesante para poder protegernos contra el fuego. Fuera de este tema de la problemática del incendio, algo que es muy interesante compartir es cuál es el comportamiento humano realmente ante una alarma, ¿no? Hoy en día en protección contra incendios en México en específico con el tema de la NOM 002, pues realmente las normas mexicanas nos exigen, ¿no? Contar con sistemas de detección ante ciertos niveles de riesgo. Sin embargo, no somos muy claros o muy detallados entre los requisitos que deberían de tener este tipo de sistemas. Ahora bien, observemos este video, vamos a ver un poquito. La idea de este escenario es un grupo de foco en el que a estas personas se les invita a hacer un test. Supuestamente una vez que llenen unos formularios, van a poder pasar a otras salas para poder continuar con la investigación. Sin embargo, en realidad, este grupo de foco lo que se va a hacer es exponerlos a una alarma de incendio para ver cuáles son las reacciones que tienen una vez que escuchan estas alarmas, ¿no? Como pueden ver, realmente el cuarto pues es un cuarto amplio, estándar, con la salida de emergencia al fondo para poder evacuar en caso de emergencia. Y bueno, pues naturalmente no se les comunica el objetivo real, ¿no? Entonces únicamente se les dan los formularios que una vez que terminen van a poder pasar a las otras salas y se les van a llamar. Pero fuera de eso, pues no tienen más información respecto a qué más va a suceder, ¿no? La realidad es que durante esta prueba, insisto, se va a activar una alarma de incendio y vamos a esperar a ver cuál es su reacción. Voy a subir un poco el volumen. Esta alarma es una alarma convencional, ya inició este proceso. Aún y cuando la alarma pues ya inició, realmente no hay una reacción inmediata por parte del grupo. La realidad es que esta situación, a pesar de que hay bromas al respecto y demás, pues nos muestra que las personas en un ambiente normal, aun y cuando escuchen una alarma de este tipo, alarma de incendio, pues no van a reaccionar realmente hasta que encuentren pues información adicional, ¿no? Para tomar una decisión. Algo que quiero retomar de la diapositiva anterior sobre el tema de la evolución del fuego en el tiempo. O sea, todos estos segundos que están tardando en reaccionar o en tomar alguna acción, pues a final de cuentas incrementan el nivel de riesgo para ellos y su seguridad. Ciertamente, a lo largo del video, o sea, vamos a ver que tardan prácticamente 5 minutos adicionales hasta que una persona toma la decisión de salir del cuarto, ¿no? No sabemos realmente si es por alguna cuestión pues de la alarma misma o porque, no sé, quería ir al baño, pero algo que podemos observar es que ni siquiera toma la salida de emergencia, que sería la ruta más segura o lógica en caso de una emergencia. Sale realmente por la entrada, ¿no? Por el camino que ya conoce. Y de ahí en fuera, pues no hay ninguna reacción adicional. Este escenario, de hecho, se repite y lo vamos a ver acá en este otro proceso, en el que es exactamente la misma situación, las personas son diferentes, pero es exactamente el mismo proceso. Se les va a dar un formulario para que lo puedan llenar en las mismas condiciones. La diferencia más interesante que va a haber en este otro escenario, y ahorita lo vamos a ver, una vez que se active la alarma, esperar un poquito más. Nuevamente, a pesar de que la alarma suena, hay bromas al respecto, pero muy pocas reacciones. Solo una persona en el centro pues es un poco más nerviosa, pero realmente tampoco toma acción porque todos los demás están en un ambiente pues digamos tranquilo, ¿no?
¿Cuál es la diferencia en este otro escenario? Que inmediatamente después de la alarma, el grupo recibe información adicional de primera voz con instrucciones para poder evacuar. Ahora bien, en este escenario realmente algo que queremos mostrar es que los sistemas de alarma con únicamente los, los ruidos o la alerta sonora no es suficiente. Y esto nos lleva también a pedir o tratar de recomendar cada vez más y contar con mensajes de voz que sean más claros y que realmente le permitan tener suficiente a las personas para poder salvaguardarse. Hoy en día la realidad es que los distintos sistemas, y hoy vamos a ver varias soluciones, incluso residenciales, con alarmas de baterías, que también cuentan ya con este tipo de mensajes de voz para facilitar que las personas realmente puedan tomar las acciones adecuadas para protegerse. A final de cuentas, dentro de un incendio, tenemos pues no solo la temperatura, sino otro de los enemigos pues es el humo, ¿no? Todos los gases que se pueden ir generando. Dentro del humo, obviamente, también podemos encontrar otros resultados de la combustión, algunos agentes como el monóxido de carbono, que también es claramente un gas venenoso, incoloro, inoloro e insípido. Es decir, es difícil percibirlo con los sentidos y es fatal si estamos expuestos por un largo periodo de tiempo. Insisto, a final de cuentas lo que buscamos con todas estas soluciones dentro del portafolio KIDES es poder crear un ambiente mucho más seguro, no solamente en cuanto a protección contra incendios. ¿A qué me refiero con esto? También vamos a encontrar algunas otras soluciones, enfocadas ya en crear ambientes más seguros, ¿no? Con la parte de detección de partículas volátiles en el medio ambiente. Y bueno, ahorita vamos a tomar más adelante un concepto que es la calidad del aire, ¿no? Del espacio en el que estoy, para saber si realmente es seguro para las personas o no. Insisto, no solo es el fuego, la temperatura o los daños que puede causar por sí mismo el fuego, sino también los gases resultados o lo que pueden ser tóxicos para las personas, ¿no? Y que también pues causan un buen número de fatalidades en caso de no ponernos a salvo en el momento correcto. Algo interesante en cuestión de normatividad es que, como les mencionaba, en México en particular, pues realmente la exigencia de contar con sistemas de detección la encontramos desde la norma 002, ¿no? Que involucra toda la parte de protección contra incendios. Sin embargo, una de las distinciones que tenemos más grandes es que si bien NFPA 72 en el caso de Estados Unidos involucra la parte de detección de incendios, también abarca temas de señalización y comunicación de emergencia de la sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Los sistemas de detección y alarma, más allá de limitarse a la protección contra incendios, también abarcan otra serie de factores como son la parte de notificación masiva para emergencias climáticas, eventos terroristas y, bueno, otro tipo de emergencias como pueden ser biológicas, químicas y nucleares o cualquier otra amenaza. Esto es interesante porque a final de cuentas, cuando recomendamos o diseñamos un nuevo sistema, debemos tener en consideración estas otras capacidades que podemos explotar, ¿no? Dentro de los sistemas, no solo limitarlos a la parte de detección de incendios, sino también involucrar la señalización correcta y obviamente contar con estas otras opciones para comunicación de otro tipo de eventos, ¿no? Que no necesariamente están relacionados con la parte de incendio. Es muy común encontrar también en especificaciones, a veces se pide, no, quiero que cumpla mi sistema con NFPA 72. Y bueno, algo que es también muy común en México es que al no contar con un concepto diferenciador entre lo que es una alarma de estación única contra un sistema de detección y alarma, pues a final de cuentas en muchas instalaciones de alto riesgo o riesgo medio, si nos llegamos a encontrar únicamente protección con alarmas de baterías que son completamente autónomas. Ahora bien, si bien ambos tipos de equipo se encuentran en las especificaciones de NFPA 72, la realidad es que el sistema de alarmas está dentro del capítulo 10 y debería contar con estos 5 factores que son el proporcionar notificación de condiciones de alarma, también supervisión y problemas, que este es un punto también clave, alertar a los ocupantes
pedir ayuda y controlar funciones de emergencia, ¿no? Estos son realmente los objetivos que deberíamos de cumplir con al diseñar un sistema de alarma contra incendios basado en el capítulo 10. Y por el contrario, o en comparación, perdón, en el capítulo 29 nos encontramos con todos los sistemas de señalización domiciliaria y alarmas de una y varias estaciones. Si bien pudiera parecer algo muy similar, la realidad es que son equipos distintos, ¿no? Incluso con lógicas diferentes. Tan es así que el capítulo 29 se enfoca prácticamente en notificar para que las personas puedan escapar a un lugar seguro de forma inmediata. ¿Qué diferencia hay con estos otros 5 procesos? Realmente en un sistema yo debería tener esta capacidad para, bueno, evaluar previamente y definir cuál es el mejor plan de acción. Sin embargo, en los sistemas de señalización domiciliaria o alarmas de una y varias estaciones, pues realmente lo único que es notificar el riesgo y escapar inmediatamente para un lugar seguro. No hay espacio para poder hacer un análisis o interpretar la información, ¿no? Es así de claro. Únicamente se alerta para que las personas puedan evacuar inmediatamente. A nivel normativo, digamos, o de diseño de equipos, también hay diferencias sustanciales entre lo que es una alarma y los detectores. Vamos a ver a nivel de especificación, mientras que las alarmas tenemos 3 referencias, UL 2034 para las estaciones múltiples de una o múltiples estaciones, incluyendo monóxido de carbono, alarmas de gas, incluso a nivel residencial, y también, bueno, la parte de alarmas de humo, tanto de una estación como múltiple estación. Tenemos distintas referencias, ANSI UL 2034, UL 1484 y UL 217. Cuando hablamos de detectores de humo, monóxido, gas u otros, incluso de temperatura, vamos a observar que las especificaciones UL son también completamente diferentes. UL 268, 268A, 2075 y 521. ¿Qué hace diferente realmente a la alarma de un detector? Aquí es un punto clave. Obviamente, bueno, la certificación y demás. Sin embargo, los detectores como tal sí requieren forzosamente reportar a un panel de control, mientras que las alarmas, que pueden ser de baterías, de estación única o de múltiples estaciones, porque sí puedo crear redes con alarmas, no requieren contar con un panel de supervisión que esté interpretando la información. Las alarmas, una vez que detectan el riesgo, van a alertarse inmediatamente, mientras que el detector recibe una señal, puede ser una alerta, puede ser un error, un corto. Al recibir esa señal, necesita enviarla a un panel de control para que éste interprete esa información. Obviamente hoy en día con las tecnologías actuales ya existen también detectores inteligentes que pueden interpretar la propia información que están recibiendo y mandar la señal hacia el panel. Sin embargo, esta necesidad de que exista alguien que interprete esa información para la toma de decisiones, pues al tener un panel de control, eso no lo podemos quitar, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre una alarma y un detector, obviamente, además de las certificaciones, es esa necesidad de reportar o no a un panel de control. Aquí vamos a ver un comparativo un poquito más detallado entre las alarmas contra un detector, que estamos comparando una alarma KIDE a nivel residencial contra un sensor de monóxido y humo. Ambos sensores son de humo y monóxido combinados, incluyen 2 tecnologías. Como podemos ver aquí, el detector Edwards cuenta con sus dispositivos, sus sensores también, ¿no? El soporte, el sensor de humo, tanto de humo como de monóxido. Y toda esta información, pues realmente son todo lo que vamos a encontrar, dentro del dispositivo. En comparación con las alarmas residenciales, ¿no? De humo y monóxido, vamos a ver que cuenta con muchos más dispositivos. ¿A qué se debe esto? Pues realmente a que las mismas señales que recibe tanto del monóxido como del humo, pues necesitan interpretarse dentro del mismo dispositivo y llevar también esta información a los dispositivos de alarma, ¿no? Ya sea audible o visible, porque también hay equipos que cuentan con estrobos incluidos dentro de la misma alarma, y obviamente también debe contar con su propia interfaz hacia el usuario, ¿no? O sea, sus botones, ya sea para silenciarlo o para probarlos. Entonces, podemos ver que en cierta medida las alarmas
de estación única o de estación múltiple, pueden contar con una cantidad mayor de sensores y controladores para poder cumplir con toda su función de forma integral sin la necesidad de reportar a un panel de control que esté supervisando, ¿no? Que podríamos pensar que son más robustos. La realidad es que también los detectores pues cuentan con sus propios mecanismos para garantizar la integridad de la información y cómo esa información se lleva hacia cada uno de los dispositivos o hacia el mismo panel de control. Incluso, por ejemplo, los sensores pueden llegar a ser hasta más sensibles dentro de un sistema contra incendios en un detector que dentro de una alarma de. Y aquí es un papel bien importante también de la certificación de tercera parte. ¿Qué diferencia, ¿no?, entre alarmas que existen en el mercado que no pueden, pues, pueden venir de distintos orígenes, pero que no tienen una certificación? Si bien pueden contar con los sensores, es posible que estos no estén correctamente calibrados o que el proceso de ensamble no sea óptimo para garantizar el funcionamiento del equipo. Y bueno, en este sentido se tiene la certificación de tercera parte para mitigar todos estos riesgos. Y bueno, regresando al tema de riesgos, ¿de qué riesgos estamos hablando? Ya hablamos del fuego como un mismo problema, también de los gases que pueden estar adyacentes al fuego. Entonces, mientras que tenemos distintos tipos de fuego, ¿no? Los fuegos que son con presencia de flama, muy rápidos, aquí es un ejemplo muy sencillo, es una vela donde pues realmente es enciendo y hay una llama inmediatamente, y hay otros tipos de fuegos que son, digamos, más lentos, los que no necesariamente voy a ver una llama de forma inmediata, sino que puede ir consumiendo, creando calor y humo y gases y brasas, perdón, sin tener una flama tan viva, ¿no? Esto lo vemos también tanto en incendios forestales, al quemar alfombras, por ejemplo, en las oficinas, donde a lo mejor el tipo de flama no va a ser tan visible, pero sí puede haber esta brasa que está generando humo, gases, y también en su momento puede evolucionar a un fuego con una flama presente, ¿no? Normalmente, digamos que por datos estadísticos, la mayoría de los fuegos van a ser con presencia de flama, el 93%, de acuerdo con la información de Estados Unidos, y solo el 7% son digamos, de brasa o de fuego lento. En este sentido, algo que es interesante validar es que, si bien es cierto que en la parte de sistemas contra incendios ya no se ocupa tanto la tecnología iónica, a nivel residencial o con estaciones de alarma, sí tenemos todavía este tipo de dispositivos iónicos. ¿Por qué? Porque detectan mucho más rápido la mayor cantidad de fuegos que hay presentes a nivel estadístico, ¿no? Con presencia de flama. ¿A qué se debe que en la alarma sí lo tengamos, a pesar de que contienen un elemento de americio que es radioactivo? Bueno, es mucho menor la cantidad que tienen de respecto de lo que contenían los detectores, y bueno, en ese sentido, pues todavía están permitidos. El nivel de exposición a la radiación es muy, muy bajo. ¿Cómo funcionan este tipo de sensores iónicos? Pues realmente, insisto, funciona a través de un circuito, ¿no?, que en este caso va a estar conectado a una batería, y a través de este elemento radioactivo, que es el americio 241, se crea un ambiente ionizante, es decir, que completa el circuito. Este ambiente ionizante tiene una corriente eléctrica muy, muy estable. ¿Qué sucede? Cuando las partículas de humo o extrañas entran en la cámara ionizante y alteran este circuito, entonces esto activa directamente la alarma de incendio, ¿no? Y esto va a detonar los anuncios, ¿no?, ya sea audibles o incluso de voz, que puede contener la propia alarma. ¿Qué diferencia tienen con los sensores fotoeléctricos? Bueno, el sensor fotoeléctrico, pues como su nombre medio lo dice, ve directamente, ¿no?, el riesgo. En este caso existe un rayo de luz, ¿no?, está en condiciones ya normales calibrado, y tiene un sensor también de luz. En cuanto las partículas de humo entran a esta cámara e interceptan o distorsionan ese haz de luz, eso hace que se active la alarma, ¿no? Entonces, prácticamente, mientras que en el sensor iónico el sensor siente el riesgo, en el sensor fotoeléctrico vamos a ver que es un tema en el que se ve el riesgo, ¿no? Y bueno, cada uno de estos sensores funciona diferente o va a detectar
con mayor o menor velocidad los distintos tipos de fuego. Y hablábamos sobre un tercer riesgo que tenemos también dentro del fuego, que es el monóxido de carbono o como resultado de la combustión. Hablo de esto del resultado de la combustión porque a final de cuentas también los mismos calentadores de agua o estufas o incluso secadoras, ¿no? Por ejemplo, de ropa, pueden llegar a generar también monóxido de carbono sin que haya realmente una flama o fuego presente. Y bueno, es un riesgo muy común que también puede existir dentro de los hogares o en los centros de trabajo, ¿no? Al contar con este tipo de calderas o cuestiones que a lo mejor no necesitan un fuego visible, pero que sí generan este tipo de monóxido de carbono, ¿no? Insisto, estos sensores de monóxido de carbono, a diferencia de los sensores iónicos o fotoeléctricos, más allá de funcionar por, digamos, ¿cómo mencionarlo? El sensor déjenme hacer esta analogía. El sensor de humo y el sensor de iónico o fotoeléctrico, pues realmente lo único que van a detectar es que en cuanto se detecte el riesgo, esté presente el riesgo, ahí vamos a poder tener esta activación de la alarma. A diferencia del sensor de monóxido de carbono, que funciona como un tipo de monitoreo. Puede ser que tengamos monóxido de carbono presente en el ambiente, sin embargo, lo que vamos a detectar son las diferencias o la acumulación que existe del monóxido de carbono en un periodo de tiempo. Aquí vamos a ver los distintos tipos de respuesta de la alarma de monóxido. Si yo tengo una presencia de monóxido de 70 partículas por millón, puede ser que la alarma se va a activar de 60 a 240 minutos. El periodo de tiempo es más largo. A mayor sea la cantidad de monóxido de carbono presente en el ambiente, menor será el tiempo de respuesta de la alarma del dispositivo. Pero, insisto, funciona más bien, no tanto por detección puntual, sino del riesgo, sino por esta acumulación. Es como un tipo de monitoreo constante que tenemos de la presencia de monóxido. Y si el monóxido se acumula con mayor velocidad, hay mayor acumulación, entonces mi alarma se activará con mayor velocidad. Estas son, digamos, las distintas tecnologías. Obviamente también existe otro tipo de sensor, que es el de gas, que vamos a ver más adelante. Es un poquito más especializado, pero bueno, lo tenemos también dentro de este portafolio. Opciones de alarmas de humo. Vamos a hablar aquí ya sobre las fuentes de poder. La realidad es que anteriormente contábamos con alarmas únicamente conectadas a corriente, de batería, conectadas a baterías. Hoy en día, además de las baterías de 9 volts que son reemplazables, o bueno, hay incluso equipos que pueden llegar a utilizar 3 baterías de 1.5 volts, AA o AAA, hoy en día ya existen también baterías de larga duración, es decir, por 10 años tienes ya tú no tienes la necesidad de reemplazar baterías y vas a contar con esta seguridad o garantía de supervisión o de protección contra el riesgo por estos 10 años. Existen también, o existían más bien, dispositivos únicamente de corriente alterna, es decir, a una cable de 120 volts, tenían que ir cableados, y bueno, poco a poco la misma normativa y los requisitos también, pues vaya, avance tecnológico, nos ha llevado a mover estos equipos de corriente alterna a dispositivos de corriente dual, es decir, que cuenten con corriente alterna, tenga mi protección, aun y cuando no tenga esa alimentación de 120 volts. Vamos a ver ahorita más adelante todos estos detalles en cuanto a los tipos de corriente. Aquí me gustaría nada más puntualizar un poco más, ¿no? Cómo es que una alarma de humo o incluso combinada de monóxido y humo puede también poco a poco ir cubriendo algunos de los requisitos que tienen los sistemas de detección y alarma. Naturalmente, y aquí esto es algo bien puntual, en los países en los que no contamos con esta diferenciación entre alarmas y detectores de humo, pues realmente existe este riesgo, ¿no? De a veces colocar un dispositivo que no va a cubrir completamente todas las funciones de un sistema como tal.
Sin embargo, cuenta con la mayoría de dispositivos, tanto para detectar monóxido como detectar humo, una interfase para el usuario, quizás hasta alarmas de voz, y obviamente también su timbre, ¿no? O su alarma audible. Y bueno, en este caso no está, pero también tenemos un modelo que cuenta con su propio estrobo integrado. Entonces, sí, es posible tener dispositivos muy completos, ¿no? Que cubran con varios de los requisitos de un sistema de detección y alarma. Sin embargo, algo que es interesante resaltar es las alarmas puntuales tienen un cierto límite. Y justo cuando queremos proteger un inmueble completo, un edificio de varios pisos y demás, pues no basta nada más con tener una alarma que se active al detectar el riesgo, sino que necesitamos también notificar y avisar a todos los ocupantes para que puedan tomar las acciones adecuadas y poder salvaguardar su integridad. Las alarmas puntuales, esa es su principal limitación. Al no contar con un medio de comunicación adicional o para activar o alertar al resto de los ocupantes, pues sus áreas de cobertura se van limitadas a la capacidad o a la distancia audible que tengan dentro de un área determinada, ¿no? Incluso existen ciertas iniciativas en las que se está buscando en negocios muy pequeñitos, ¿no? Donde tengamos 3 por 3 metros cuadrados, 3 por 3, perdón, un cuarto de 3 por 3 donde tenga una alarma y quizá pudiera servir, ¿no? Porque no necesito avisar a otros espacios. Sin embargo, en espacios ya más grandes, pues quizá debo contar con ciertos medios para poder notificar a todos los ocupantes. Ahora bien, justamente hablando de los distintos dispositivos, vamos a ver un poco más del detalle de cada una de las tecnologías con las que contamos. Este modelo, por ejemplo, que es el más sencillo, es el 914, es una alarma de humo con batería de 9 volts. Normalmente la batería de 9 volts debe reemplazarse entre cada 10 a 12 meses. Y bueno, la intención es que sí, cada semana hagas una prueba para validar que el equipo siga funcionando. Uno de los inconvenientes o de los inconvenientes que puede llegar a tener este tipo de dispositivos es, uno, es meramente puntual, no hay forma de interconectarlo hacia otros dispositivos. También el tema de cambio de baterías, pues puede llegar a representar un problema si es que el usuario no lo tiene realmente contemplado dentro de sus servicios, ¿correcto? Es decir, una batería de 9 volts, pues tiene un costo y obviamente también el estar desmontando y montando la alarma para instalarlos, pues también puede llegar a tener sus inconvenientes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con estas alarmas? Que las personas al cumplir su periodo de vida, la batería, nos empieza a dar una alarma de batería baja. Este es un pitido que va a estar sonando constantemente cada cierto tiempo y que es muy molesto. Muchas ocasiones las empresas o las personas lo que optan es quito el dispositivo, desmonto la batería y vuelvo a instalar el dispositivo, dejándolo meramente como un adorno, ¿no? Ya no cumple su función de protección. Y en este sentido, bueno, para eso existe ya la solución alternativa, ¿no? Que son las alarmas con batería de 10 años. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, obviamente además de la garantía extendida de 10 años, también el contar ya con esta batería sellada, es decir, no la puedo estar reemplazando. Esto me va a representar también, pues insisto, una protección más prolongada, ¿no? Evitándome también ese riesgo de estar teniendo que desmontar y montar la alarma. ¿Por qué? Porque ya no tengo que preocuparme de eso, ¿no? Si acaso mantenerla limpia, pero más allá de eso, pues tengo ya cubierta yo mi protección con una alarma con batería de 10 años. No tengo que estar reemplazando baterías nunca más. Y bueno, insisto, la garantía empleada de fábrica, pues también es una ayuda muy útil. En este tipo de dispositivos no solo contamos con sensores de humo, también contamos con monóxido de carbono, equipos combinados de humo y monóxido de carbono. Acá vemos el sensor de monóxido de carbono. Como les mencionaba, en este caso es uno que está operado por 2 baterías AA. Existen también dispositivos enchufables, es decir, no necesitas un cableado profesional o alguna instalación extra. Con cualquier contacto que tengas disponible y que puedas conectar el dispositivo, también puedes tener este tipo de dispositivos combinados de 120 volts con baterías de respaldo. Este en particular es exclusivamente de monóxido de carbono. Por otro lado, tenemos también este otro modelo, que es ya el sensor de monóxido y gas. Realmente tiene una triple función porque detecta tanto gas metano como propano, es decir, gas natural o gas de tanquecillo, y también con la protección de monóxido de carbono, ¿no? Tiene su propia pantalla, es un modelo enchufable, es decir, es completamente autónomo,
No hay forma de conectar un relevador o algo para poder dar otra señal o activar otros dispositivos. Sin embargo, pues te da esta triple protección de monóxido de carbono y gas explosivo, ¿no? Ya sea metano, propano, cualquiera de los dos, no tenemos problema, lo podemos detectar con este tipo de alarmas. ¿Qué más nos va a mostrar? Bueno, realmente tiene una pantalla en la que me va a detectar qué riesgo es, si es monóxido o gas, y en su caso también me va a mostrar la cantidad, ¿no?, de monóxido que está sensando. Ahora bien, aquí les mostraba también otro tipo de dispositivos, ¿no? Es una de las combinaciones que existen de humo, monóxido de carbono, pero además de la batería sellada, cuenta con este cableado a 120 volts. Ahora, ¿por qué menciono los cableados a 120 volts? La realidad es que al ser un equipo alámbrico, nos da la posibilidad de crear una red física alámbrica en la que puedo conectar hasta 24 dispositivos máximo. Estos 24 dispositivos con base a la norma, pues realmente 12 pueden ser solo sensores de humo. Puedo incluir otros 6 adicionales de monóxido o de temperatura, y de ahí el resto pueden ser dispositivos auxiliares. ¿A qué me refiero con dispositivos auxiliares? Bueno, además de estrobos o sensores de temperatura, es posible que también agregue por medio de relevadores otro tipo de dispositivos que, bueno, pues abre el relevador realmente me va a abrir una gama muy amplia de dispositivos que pueda conectar a esta red. Para tomar, no sé, abrir ventilaciones o cerrar ventilaciones, abrir o cerrar puertas o algún otro tipo de alarma que quisiera, insisto, cualquier cuestión que con su imaginación pudiéramos agregar como relevadores a esta red. Sin embargo, la NFPA 72 sí nos limita, insisto, a un máximo de 24 dispositivos en total. Pero bueno, esa es su ventaja, ¿no? A pesar de que es alámbrico, va a requerir quizá el tema de mano de obra para la instalación, y obviamente la instalación tiene esta posibilidad de, mediante una red alámbrica, poder crear una red de dispositivos. Aquí les hablaba yo también sobre los dispositivos de temperatura. En este caso es un dispositivo que va conectado a 120 volts, tiene baterías de respaldo de 9 volts y sensa una temperatura de 135 grados Fahrenheit. Si se supera, bueno, esto obviamente nos va a activar la alarma. Este tipo de dispositivos normalmente se recomienda en espacios donde pues, probablemente va a tener combustión. En algunas ocasiones lo ocupan mucho en cocinas. Sin embargo, bueno, hay que tener siempre en consideración que en aplicaciones de cocina, todos estos dispositivos deben estar a una distancia mínima de 3 metros. De 3 metros en adelante los podemos instalar sin mayor problema, pero si los acercamos demasiado, pues podemos tener un problema de falsas alarmas más constante. Y bueno, aquí vamos a llegar también a la cereza del pastel, ¿no?, que son las alarmas inteligentes. P40, la familia de alarmas es la P4010, y vamos a ver que este tipo de dispositivos inteligentes ya cuenta con uno de las... rompe una barrera que tenían las alarmas previamente, que es la supervisión remota. Es decir, normalmente con una alarma que es puntual o alámbrica, pues únicamente si hay personas que estén supervisando o que puedan escuchar la alarma, pues quizás se puede tomar una acción. Sin embargo, mediante las alarmas inteligentes, que ya pueden ser supervisadas en una app, pues podemos contar con esta otra ventaja para poder supervisar en cualquier celular mi dispositivo. Aquí denme oportunidad, a ver, voy a entrar también por acá. Bueno, ahorita lo intentamos. La familia P4010 es muy interesante porque cuenta con varios dispositivos, tanto inteligentes como no inteligentes. Sin embargo, no quiere, y realmente esto es un tema complementario. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué podemos encontrar dentro de este tipo de dispositivos inteligentes? Ya les decía yo que vamos a hablar sobre este concepto de calidad de aire, donde obviamente pues, el monóxido de carbono, al ser un gas venenoso, casi mortal e indetectable mediante los sentidos, pues necesitamos formas para poder monitorearlo, supervisarlo. La misma familia P4010 cuenta con dispositivos exclusivos de monóxido de carbono, también con dispositivos mixtos entre humo y monóxido de carbono. Y otro punto clave
Hay dispositivos que incluso detectan partículas o compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente. Después de la pandemia, la realidad es que este tema de calidad de aire y partículas volátiles en el medio ambiente se volvió un tema cada vez más relevante a nivel mundial. Y bueno, estas partículas volátiles, ¿a qué nos referimos? Pues incluso desde residuos de materiales de construcción, ¿no? Como incluso algunos artículos de limpieza, tanto personal como para el hogar, que pueden llegar a generar este tipo de partículas volátiles. Y bueno, otras actividades que podemos generar como el fumar, el secado de ropa, fotocopiadoras y demás, que nos generan varios partículas, ¿no? Que pueden estar presentes dentro de los hogares. Algo interesante, un dato estadístico interesante, es que 6 de cada 10 hogares o edificios pueden estar o contar con niveles muy altos de partículas volátiles en el medio ambiente. Y esto a la larga, pues la exposición constante o crónica, pues nos va generando también daños hacia las personas, ¿no? ¿Qué problemas podemos encontrar? Pues incluso desde irritaciones en nariz o vías respiratorias, ojos, dolores de cabeza, náusea, vómito, mareos, incluso para personas que tienen asma, pues que pudiera llegar a empeorar su calidad respiratoria, hasta ya detalles crónicos pues mucho más graves como el cáncer o daños en hígado y riñones, incluso al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, realmente, insisto, hablando de este tipo de riesgos que va más allá del incendio, pues también tenemos estas consideraciones interesantes. ¿Qué más incluimos dentro de esta familia P4010 de dispositivos inteligentes? Bueno, el daño por agua, ¿no? Que incluso puede ser ya sea por inundaciones, tuberías rotas. Bueno, en Estados Unidos es más común también el tema de tuberías congeladas, ¿no? Que puede generar otros daños, pero a final de cuentas, pues también contamos con un dispositivo que nos puede ayudar a protegernos contra este tipo de riesgos. ¿Cómo funciona este ecosistema de dispositivos? Insisto, la realidad es que dependiendo de la tecnología, que puede ser humo monóxido más calidad de aire, o en este caso exclusivamente monóxido, o las fugas de agua o congelamiento de tuberías, básicamente puedo tener toda la información conectada vía Wi-Fi y reportada directamente en el celular, ¿no? Denme un segundo nada más para mostrar aquí, a ver si puedo compartir pantalla del teléfono. Permítanme un segundo. Y qué bueno, ¿qué ventajas me da esta aplicación? Pues realmente me permite no solo supervisar una sola zona, sino que puedo registrar yo varias propiedades a nivel nacional incluso y poder tenerlas supervisadas mediante este tipo de dispositivos. Naturalmente, dada la conexión Wi-Fi requerida por los equipos, sí se requiere cableado a 120 volts. Sin embargo, es posible evolucionar una red ya existente para interconectarla con este tipo de dispositivos, uno inteligente, y de esa manera tener también la comunicación o la supervisión remota para el resto de la red. No me va a dar digamos, ese nivel de inteligencia para decirme qué dispositivo exclusivamente fue. Es decir, si yo tengo una red ya instalada y agrego un dispositivo inteligente, lo que voy a supervisar es toda la red. Si se alarma, obviamente voy a tener yo la información en el dispositivo inteligente. Sí, también puedo hacer una red únicamente con dispositivos inteligentes, eso sería también ideal. Sin embargo, pues también tiene un costo más elevado, ¿no? Bien, en este sentido, pues hay que ir evaluando también entre pues nivel de riesgos, presupuestos y el nivel de seguridad que queremos obtener. Otras ventajas adicionales que tengo dentro de la aplicación, además de contar con esta parte de, evolucionar ya redes existentes, pues insisto también el tema de calidad de aire y poder notificar a un grupo o varias personas, a una o a varias personas más con distintos perfiles. Es decir, puedo contar con un perfil de administrador, un perfil de supervisor y otro perfil de usuarios, en el que puedo limitar con qué velocidad les llegan las notificaciones a cada persona y con esto también pues crear una red más amplia de seguridad dentro de un centro de trabajo o dentro del mismo hogar, ¿no? En algunos casos se tiene ya también reportado que hay personas que tienen directamente
conectados a cuerpos de bomberos o cuerpos de emergencias con sus dispositivos. Y bueno, eso también les permite pues tener una comunicación directa con cuerpos de emergencia, ¿no? Reduciendo los tiempos de acción. No sé igual si por aquí hay alguna duda o pregunta. Básicamente el ecosistema se compone de estos 4 elementos, pero contamos también con dispositivos, déjenme regresar un poco más, dentro de la familia P4010, que no necesariamente son inteligentes, que son exclusivamente de baterías y que pueden conectarse de forma inalámbrica con un dispositivo inteligente, permitiéndonos hacer una red mixta entre dispositivos autónomos, es decir, pues de batería, pero que son interconectables de forma inalámbrica con los dispositivos inteligentes. Y de esa manera puedo evolucionar incluso la supervisión de un área para que pueda tener yo la supervisión remota, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de dispositivos es de lo más nuevo que tenemos actualmente en el mercado. Y bueno, insisto, todos se comunican de forma inalámbrica, aun y cuando deben estar alimentados a 120 volts. La información la voy a tener directamente en mi dispositivo, y si los tengo en red conectados entre ellos, pues también me van a dar una alarma audible en un área en general, ¿no? Este es un ejemplo donde tenemos esta muestra, ¿no? Cada una de las alarmas que vemos del lado izquierdo en cada habitación pueden ser tanto dispositivos alámbricos o inalámbricos que puedan conectarse a esta familia, y con un solo dispositivo inteligente puedo ya tener yo la información también en caso de alarma de forma remota en mi celular, ¿no? Es básicamente lo que estamos buscando con este tipo de sistemas y de soluciones hacia los clientes, que no solo aplica para nuevas instalaciones, sino que también se puede hacer un retrofit o una evolución de una red ya existente. A final de cuentas, insisto, la parte de alarmas o de protección contra incendio con alarmas o sistemas de detección nos lleva siempre a identificar los riesgos que tenemos presentes. Una vez que identificamos los riesgos, pues podemos validar cuál es el dispositivo más adecuado y la tecnología correcta para mitigar ese riesgo. Identificando también que sí existe una diferencia sustancial entre una alarma de humo y un detector para un sistema, también podemos tener un mejor acercamiento hacia los usuarios para poder hacer una recomendación que sea más adecuada para el nivel de riesgos que van a proteger, y para los planes de emergencia que ellos quieren seguir, ¿no? Que es el siguiente punto, el revisar planes de acción y respuesta. A final de cuentas, no basta con tener el dispositivo adecuado, el entrenamiento es muy importante, y obviamente una vez sabiendo que el comportamiento humano, pues más allá de actuar inmediatamente al escuchar una alarma, requiere también mensajes de viva voz, debemos tener bien en consideración pues cómo integramos nuestro sistema y cómo le compartimos esta información permítanme un segundo. Cómo compartimos esta información hacia el resto de los usuarios. Permítanme que me salió un mensajito de pausa. Listo. Y bueno, al final, al colocar el equipo adecuado, creamos ambientes más seguros, ¿no? Insisto, no solo limitados ya al tema de incendios, sino también a esta otra información de calidad del aire, ¿no? Que creo que es algo que también debemos tener ya en consideración hoy en día. Básicamente, esta es una invitación para también hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Y bueno, obviamente dentro del portafolio, pues tenemos una amplia gama de soluciones que pueden ayudarnos a cumplir con esto, ¿no? Básicamente es pues, por mi parte la información que quería compartirles en esta ocasión. Igual no sé si tengan por ahí alguna duda, pregunta o algo que quisieran extender, lo podemos revisar sin mayor problema. Sí, una pregunta, Daniel. Esos equipos de calidad de aire que menciona y la aplicación ya están disponibles. Ya en México ya lo tenemos disponible. Los equipos también. Realmente hoy en día todavía el inventario no es tan fuerte porque estamos haciendo todo este proceso para poder promover la línea. Sin embargo, sí, ya los equipos ya existen, ya tenemos listas de precios, y bueno, la cuestión es poder empezar a hacer ahí, pues vaya, un plan para poder tenerlos disponibles con ustedes, ¿no? Pero sí, ya la aplicación incluso ya está disponible en México. Si gustan buscarla tanto para iOS como para Android, la pueden descargar sin mayor problema. Ok, gracias.
Otra pregunta sería, se supone que, ¿cuál es el argumento de vender los detectores iónicos? Porque supuestamente habían quedado descontinuados precisamente porque eran radiactivos. Sí, mira, realmente es correcto. O sea, al final el sensor iónico funciona a través de un elemento radioactivo. Sin embargo, el nivel de exposición y la cantidad de americio que contienen las alarmas de humo, insisto, no es un detector para un sistema, es una alarma de humo, pueden ser como autónomas o cableadas, pero bueno, sigue siendo una alarma de humo, es muy bajo, ¿no? Y tenemos información al respecto. Ahora, la realidad es que si nos vamos más allá de una venta puntual y empezamos a pensar en el futuro, en los mecanismos de disposición y las limitaciones que tenemos en México, ¿no? Para la administración de este tipo de riesgos, la realidad es que quizá vale la pena mantenernos con el tema fotoeléctrico. El precio realmente de un equipo iónico siempre ha sido más económico que los equipos fotoeléctricos. Sin embargo, insisto, o sea, a pesar de que no existe un riesgo latente por el nivel de exposición hacia las personas por la cantidad de americio que tiene, eh, sí podría existir, ¿no?, un riesgo a futuro por el tema de la disposición. Realmente, si yo no sé si las personas hagan una disposición adecuada de este tipo de dispositivos, y muchas veces ante la ignorancia, al no saber que contiene un elemento radioactivo, pues termina siendo un desecho, ¿cómo se llama? Un desecho casi residencial. Y bueno, desafortunadamente los tiraderos y demás y el mal manejo que tenemos pudiera llegar a causar un problema, ¿no? O sea, no es que no quiera venderlos, al final la realidad, insisto, el tema de precios hace que se vendan mucho estos equipos, no hay un riesgo para el ser humano por exposición directa, sin embargo, creo que sí vale la pena hacer conciencia en el mal manejo que pudiera haber en el futuro para la disposición de los mismos. ¿Ustedes tienen algún lugar donde se puedan enviar los equipos, una vez que ya se hayan, pues, decomisionados? O sea, es decir, que los hayan retirado. Mira, no hemos hecho algún tipo de campaña. La realidad es que a final de cuentas podríamos intentarlo. O sea, no lo descarto, me lo llevo yo aquí como tareita. Porque creo que sí valdría la pena el poder hacer un plan, ¿no? De disposición. Realmente una vez que se identifica el riesgo, pues podríamos ver un tema de logística inversa. No lo tenemos, ciertamente no lo tenemos, pero no es algo que creo que podemos desarrollar. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, pues no hay preguntas. No sé si deseas agregar algo más, Daniel. Pues no, otra cosa más que agregar, agradecerles el espacio, igual ponernos a sus órdenes para cualquier cosa que requieran de información adicional. Y bueno, pues insisto, el portafolio es bastante amplio. Si después tienen más dudas sobre recomendaciones de instalación y demás, podemos también tener una sesión al respecto, porque sí, muchas veces, y ustedes lo pueden ver en internet, muchas de las quejas que que aparecen en redes sociales están más directamente relacionadas con la mala instalación o operación incorrecta del dispositivo que con una falla en calidad en cuanto al equipo, ¿no? Es, pero bueno, si gustas, Manlio, lo podemos platicar, hacer otra sesión posterior, ya que entremos más en línea con la línea de producto. Y bueno, creo que eso les puede ayudar también para hacer mejores recomendaciones de instalación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, nuestros clientes. Eh, y pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Que tengan todos una excelente tarde y pues gracias por asistir. Hasta luego. Chao. Gracias.